En Colombia, una de las iniciativas más importantes en materia de derechos humanos del gobierno, que es la política de restitución de tierras, corre el riesgo de desmoronarse si no se reconoce la persistencia del paramilitarismo y se le enfrenta decididamente a través de la acción combinada de la rama judicial y la fuerza pública. Lo anterior, ojo, corresponde al más reciente informe de Human Rights Watch referido a la violencia contra reclamantes de restitución de tierras. Veamos la siguiente nota. La Organización de Derechos Humanos Internacional, Human Rights Watch, presentó en Colombia un informe sobre el proceso de restitución de tierras, el riesgo de volver a casa, en el que expone que a 2 años de aprobada la ley de víctimas, persisten amenazas de muerte, asesinatos, nuevos desplazamientos, así como la total impunidad de los grupos paramilitares responsables de estos delitos en la mayoría de los casos. El estudio, cuyo trabajo de campo se realizó durante el 2012 y el primer semestre del 2013, advierte que mientras no exista justicia ni se persiga a quienes están detrás de amenazas y asesinatos a líderes reclamantes de tierras, será muy difícil que el proceso de restitución culmine exitosamente. La ONG ha documentado unos 17 atentados, 21 asesinatos y 80 denuncias de personas que dijeron haber sido amenazadas, al mismo tiempo que se registraban unos 30 nuevos desplazamientos forzosos de familias que buscaban que el Estado colombiano le restituyese sus tierras. La investigación contiene datos alarmantes. En el último año y medio, más de 500 reclamantes de tierras han denunciado amenazas y a 360 de ellos se les ha declarado en situación de riesgo extraordinario. Y según Human Rights Watch, los fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones por amenazas. Según la Policía Nacional, en el 2009 había 4.037 miembros de bandas criminales que no se desmovilizaron o se removilizaron. Y en el 2013, luego de haber capturado a 13.857 de ellos, habría todavía 3.866 en 166 municipios. Muchos de ellos actualmente vinculados con agresiones a las víctimas reclamantes de tierras usurpadas. Y aun cuando la Fiscalía ha actuado en relación a algunas de estas agresiones de los 49 asesinatos mencionados, apenas ha habido condenas en 8 casos e imputados en otros 7. De los 17.109 casos de desplazamiento, ha habido condenas en 28, es decir, menos del 0,0017%. Lo que en otras palabras, como lo señaló Gustavo Gallón, miembro de la Comisión Colombiana de Juristas, la impunidad sería del 99,9983%. Dicho lo anterior, no es raro que cunda el temor entre los reclamantes, de tal manera que, mientras el Ministerio de Agricultura esperaba que se presentaran 40.000 solicitudes de restitución en 2012 y 75.000 en 2013, se hayan recibido hasta junio de este año 43.590. Incluso varios jueces de restitución de tierras han advertido al gobierno colombiano que estaban incluso más expuestos que las propias víctimas de estos atentados. Y el riesgo aumenta en la medida en que, como también lo muestra la ONG internacional, hay miembros de la fuerza pública cómplices o inactivos frente a las denuncias relacionadas con estas agresiones. Y el reporte menciona un dato más. Aunque muchas familias visitan regularmente las tierras que les han sido devueltas, a junio del 2013 solamente una familia habría retornado a vivir a su tierra como resultado de las sentencias dictadas en el marco de la ley de víctimas. Ante la crítica situación denunciada por la ONG, la comunidad internacional ha comenzado a reaccionar. La Organización de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por el informe y señaló que mientras persista el conflicto armado en el país, habrá más dificultades para la restitución de los campesinos despojados. No obstante, el gobierno colombiano ha señalado que la ley de víctimas ha resuelto muchos conflictos en el tema de seguridad. Afirma que de los beneficiarios de restitución, alrededor del 66% han retornado a vivir o ejercen un retorno laboral en sus predios. Del 34% restante, aproximadamente el 24% está pendiente de la entrega de sus terrenos y solo un 10% no ha retornado. Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha declarado que el total de sentencias hasta el momento llega a 233, que cubren 666 casos e involucran a casi 15.000 hectáreas de tierras en todo el país. Asimismo, la unidad de víctimas sostiene que no es cierto que un solo hogar favorecido con un fallo de restitución se encuentre retornado en virtud de la ley de víctimas. Según la directora Paula Gaviria, hay muchos retornos que se han realizado antes del fallo y son resultado de la labor oficial. Desde nuestros estudios en Washington hacemos contacto a esta hora con José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. Gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, por esta invitación.
Doctor Vivanco, fíjese que ante este informe ya la Fiscalía colombiana ha respondido. Quisiera saber entonces cuál es su percepción, porque dice, por ejemplo, que la Fiscalía se adelantó y emitió un comunicado en el que detalla el estado de esas investigaciones y el avance de la unidad en cada una. Dice, por ejemplo, que el documento del ente acusador asegura que lleva 16 investigaciones contra máximos responsables y 242 comandantes por los delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y por violencia basada en género. Por estos actos solicitó imputación de 3.381 hechos que corresponden a 30.075 víctimas. Eso como la primera parte de la respuesta que ellos dan. Y además dice que desde el 2010 adelantan 29.769 procesos y han obtenido 171 sentencias condenatorias. Ha impuesto 448 medidas de aseguramiento. ¿Da a entender que los números que ustedes manejan están un poco desfasados de la realidad de la justicia colombiana? Juan Carlos, yo no quisiera entrar en polémica con la Fiscalía porque las cifras que nosotros manejamos son precisas, son exactas y corresponden a las cifras oficiales que manejan las distintas unidades. Lo cierto acá es que el 99% de las investigaciones sobre desplazamiento, que es lo relevante en la materia, están en total impunidad. Acá no se avanza con las investigaciones porque realmente no hay criterios estratégicos. Yo he tenido 2 reuniones esta semana con el fiscal general, una de casi 3 horas, con el fiscal general de la Nación de Colombia, el doctor Eduardo Montealegre, y una segunda reunión el jueves por la tarde con la misma persona, con la máxima autoridad en materia de fiscalía a cargo de la Fiscalía colombiana. Y en la segunda oportunidad el fiscal me dijo que ese documento, ese que tú acabas de mencionar, Juan Carlos, no ha sido aprobado por él, que él no autorizó un comunicado de esa naturaleza y que tomaba distancia de ese documento. Yo le agradecí porque realmente con el fiscal Eduardo Montealegre tenemos una excelente relación de trabajo. Él está perfectamente consciente de las deficiencias de la Fiscalía y te agradezco la pregunta porque me ayuda a aclarar un tema donde creo que el esfuerzo ha sido más bien por parte de algunas instituciones, el de confundir, me refiero a esfuerzos de burócratas que pretenden con esto confundir a la opinión, desinformar a la opinión pública, en lugar de hacer sus tareas y de explicar cómo se pueden hacer correcciones necesarias desde el punto de vista estratégico, jurídico, para avanzar con unas investigaciones que son vitales, porque de lo contrario, la ley de víctimas, esta ley que persigue la restitución de las tierras, puede que se quede en el papel. Los resultados hasta ahora son muy magros, son muy pobres, y es importante que esta ley, que es una iniciativa, yo diría, trascendental para Colombia en materia de tierras y de justicia social, avance. Y sin la Fiscalía, creo que el progreso de esta norma está en discusión, está en entredicho. Fíjese que entonces, en efecto, el informe, como lo ha dicho el fiscal general, ¿está un poco descontextualizado de la realidad colombiana? Juan Carlos, te repito, ese documento no ha sido autorizado por el fiscal general de la Nación colombiana, de Eduardo Montealegre. Él me dijo que es un comunicado que ha salido sin su autorización. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de Gutiérrez en su contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. ¿Hacia dónde va